Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 34 del Evangelio de Mateo, capítulo 26. Así nos dice la palabra del Señor. Mateo 26:34 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús acaba de informar a sus discípulos que todos ellos se escandalizarían de él debido, a lo que iba a suceder en pocas horas. Pero Pedro dijo que él nunca se escandalizaría, aunque todos los demás sí lo hagan. Lo que vemos ahora es cómo el Señor le dice que no solo se va a escandalizar, sino que además lo va a negar hasta en 3 ocasiones. Lo primero que tenemos que tener claro es que Jesús aquí no está intentando humillar o ni mucho menos destruir a Pedro. Simplemente le está mostrando lo que ha de suceder. La Biblia dice claramente en el libro de los Números, en el capítulo 23 y en el versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta. Por lo tanto, si Jesús, que es Dios, ya ha dicho que todos se han de escandalizar, todos se escandalizarán. Jesús mismo enseñó en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 35, que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Por lo tanto, todo lo que Jesús dice sobre nosotros, nos guste o no nos guste, va a ocurrir. Nosotros podemos decir, al igual que Pedro: no, yo nunca haré eso, yo soy más fuerte que todos los demás, a mí eso nunca me pasará. Pero lo que tenemos que tener claro es que la palabra de Dios, sí o sí, siempre se cumplirá. El Señor le dice a Pedro que esa misma noche le va a negar hasta en 3 ocasiones. Fíjate, porque de verdad que es tremendo. No le está hablando de un tiempo futuro, de algo que va a ocurrir dentro de algunos muchos años, sino que esa misma noche sucederá la negación. Y esto nos enseña algo que leí hace un tiempo atrás, que decía que a veces basta solo una noche para fallar. La carne no necesita años para manifestarse. A veces simplemente necesita una sola noche. A nuestra carne solo le hace falta una mala conversación, un pequeño ambiente incorrecto, una mirada lujuriosa o algo tan pequeño que aparentemente parezca inofensivo para que nos podamos meter en serios problemas. Muchas de las grandes caídas que incluso vemos a lo largo de la Biblia comenzaron con algo que parecía insignificante. Por eso la Biblia nos manda en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 27, a que no le demos lugar al diablo. Satanás no necesita una puerta completamente abierta para poder entrar. A Satanás simplemente le hace falta una pequeña rendija, un pequeño hueco por donde poder entrar. Recuerda que una pequeña chispa puede provocar un gran incendio. Una pequeña grieta puede terminar derribando aún el edificio más alto del mundo. Un diminuto agujero por donde entra un poco de agua puede hundir un barco inmenso. Y de la misma manera, en un pequeño periodo de tiempo se puede gestar una caída espiritual. Quizá Pedro pensaba que no, hace falta mucho tiempo para que yo caiga. Pero Jesús le informa en este versículo que esa misma noche iba a caer. Mira, creo que más allá de condenar a Pedro por la negación que hizo de Jesús, creo que este versículo debería servirnos como advertencia para cada uno de nosotros, de advertencia para que nunca confiemos en nuestras propias fuerzas. Si hay algo que hoy pueda estar separándote de Dios, aunque sea algo muy pequeño, es mejor que lo cortes antes de que eso crezca.
Si hay conversaciones que estás teniendo que sabes perfectamente que no edifican tu fe, deséchalas cuanto antes. Si hay amistades que no solamente no te están acercando a Dios, sino que además te están enfriando espiritualmente, lo mejor que puedes hacer es cortar de raíz esas amistades. Si hay algún hábito que está apagando tu vida espiritual, hermano mío, te aconsejo que lo abandones inmediatamente, porque puede ser que todavía, gracias a Dios, estés a tiempo. Es mucho más fácil cerrar una puerta cuando apenas se ha entreabierto que intentar cerrarla cuando ya esa puerta está abierta de par en par. Pedro cayó en una sola noche. Y créeme que si Pedro, estando tan cerca de Jesús, le negó hasta en 3 ocasiones, si tú y yo si no nos cuidamos bien, acabaremos haciendo lo mismo. Pero date cuenta de algo, Jesús todavía fue más conciso, porque no solamente le dijo que la triple negación iba a suceder esa misma noche, sino que además le dio el momento exacto antes de que cante el gallo. Más adelante, cuando veamos que todo esto ocurrió al pie de la letra, pues ahí hablaremos más profundamente del cantar del gallo. Ahora, simplemente como adelanto, te diré que el canto del gallo no significa un animal, ¿verdad? Sino una trompeta que se tocaba para anunciar un cambio de horario, un cambio de vigilia. Esto tú lo puedes ver clarísimamente reflejado en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 13 y en el versículo 35. Pero vuelvo y repito, eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más profundamente cuando nos toque leer eso. Lo que me gustaría resaltar antes de terminar el devocional de hoy es el conocimiento tan exhaustivo con el que Dios nos conoce. Jesús no solamente conocía que Pedro le iba a negar, sino que sabía cómo, cuándo y dónde lo negaría. Oye, la precisión de Jesús es increíble. El salmista dijo en el 139, versículo 1 en adelante, que el Señor nos examina y nos conoce. El Señor conoce nuestro sentarnos, conoce nuestro levantarnos. El Señor conoce también nuestros pensamientos. El Señor escudriña nuestro andar, escudriña nuestro reposo, conoce todos nuestros caminos. Es más, dice este salmo que aún no está la palabra en nuestra lengua y ya el Señor la sabe toda. Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos conoce aún mejor que nosotros mismos. Él sabe todas las cosas. Y precisamente porque Dios nos conoce tan perfectamente, es que no deberíamos vivir confiando en nuestra propia capacidad, sino en su gracia. Pedro se conocía a sí mismo de una manera, pero Jesús lo conocía de otra. Pedro decía, yo nunca te negaré. Pero Jesús le dijo, mira, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y el tiempo demostró que Jesús tenía razón. Y esta es la lección que jamás deberíamos olvidar. Dios siempre tiene razón. Sus palabras nunca fallan. Sus palabras nunca se equivocan. Así que deberíamos dejar de creer un poquito menos en nuestra palabra y creer por completo en la palabra de Dios, que es la que siempre se cumple y la que siempre se cumplirá. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. En esta mañana recordamos una vez más que tú nunca fallas, que tu palabra es veraz. Que sea, como dice tu palabra, todo hombre mentiroso, pero que tú siempre seas veraz. Ayúdanos, Señor, a confiar y a creer aún más en tu palabra, Señor, por encima de lo que nosotros creemos o imaginamos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Espero que puedas darle me gusta a este contenido, a este vídeo, que lo puedas compartir también con todas aquellas personas que consideres que puede ser de bendición y también que te suscribas a este canal. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.
Descubre Caminando en Amor y Verdad, del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.